Bueno, ¿todo bien? ¿Pudieron leer? ¿Van leyendo todo lo que vamos viendo? Vamos a orar primero. Y ponemos en manos de Dios este tiempo, ¿sí? Señor, queremos darte muchas gracias porque podemos venir a la clase, porque podemos estar juntos, porque podemos compartir la comunión y porque estás con nosotros y siempre, siempre nos enseñás, a mí el primero. Quiero poner en tus manos la vida de cada uno de nosotros y en especial la mía, pedirte que no sea yo el que hable, sino tu Espíritu Santo a través nuestro. Bendecimos a Pedro, a Marta, que hicieron este estudio, que lo prepararon para que nosotros podamos crecer en tu conocimiento, en tu gracia, Señor. Los bendecimos a ellos y también te rogamos que bendigas esta clase. Amén. Quédate en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Habíamos visto entonces las virtudes que nos hacen bien, y en la cual el apóstol Pedro nos anima a vivir y a producirlas en medida en nosotros, ¿verdad? Y vimos después también la parte del crecimiento, la hoja 46, y las consecuencias de la falta de crecimiento. Y hoy vamos a ver lo que es la seguridad, pero vamos a leer el texto, ¿sí? Lo voy a leer en la NBI, así nos queda. Dice: porque estas cualidades se abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Está bastante ampliada, digamos. En la NBI. Sí, es muy lindo. Es muy lindo leerlo. Siempre es muy lindo leer en una y otra versión, ¿no? En la Reina Valera 1960, leer en la NBI, leer en la NTV, amplía el panorama de la mente, el panorama de lo que el autor quería decir, ¿no? Porque son traducciones más modernas, con nuevos manuscritos que se han encontrado, y es importante poder tener visión al comparar. Y lo bueno es que en el celular podemos tener todas esas versiones sin generarnos gastos. Escuchando la Biblia hablada también está muy linda, porque la parte que habla de Jesús, cuando comenta algo de Jesús o de Dios, ponen la voz como de Dios mismo hablando, entonces te impacta mucho. Sí, está muy buena. O sea, se lo bajan en la aplicación, después me dicen cuando termina la clase y si lo quieren bajar cómo se llama, y está muy bueno. Se llama Lectura Pública de la Biblia, y lo leen sobre la NB, sobre la NTV. Segunda Pedro y lo ponen en escucha, y mientras hacen algo, y está muy bueno escucharla. Bueno, vamos a ver el punto C, que es seguridad, en la página 48. Dice: a continuación nos encontramos con la conclusión de la seguridad que se presentó en el verso 8 y la exhortación del verso 9. Miren, hoy tengan a mano, porque por ahí yo les voy a pedir que busquen algunos textos. Pedro anima a sus lectores
a lograr la seguridad en cuanto a su salvación. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado la clase pasada y yo les pregunté si estábamos seguros de la salvación? Hicimos algún ejemplo, ¿no? Dice en la RBA, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Los creyentes son llamados a ser diligentes en el cuidado de su vida espiritual. Notemos que con la expresión por lo cual, eso significa por eso, Pedro resume lo que ha estado diciendo en los versículos anteriores. La expresión abarca, como dijimos, la seguridad del verso 8 y la exhortación del verso 9. Es evidente que el apóstol, al dirigirse a sus lectores como hermanos, está hablando a los creyentes descritos en el verso 8 y se distancia de las personas mencionadas en el verso 9. Es decir, se distancia de aquellos que no practican estas cosas y les habla a aquellos que sí practican estas virtudes. Y dice, procuren, es hacerlo con urgencia y con entusiasmo, hacer firme la vocación y la elección que Dios hace de ellos. Vocación y elección son realidades inseparables que evidencian el llamado que Dios hace de salvación a los creyentes. Yo me anoté algo aquí y dice, no es el esfuerzo por mantener la salvación, sino el esfuerzo por llevar una vida digna de esa salvación. No es que tenemos que esforzarnos por llevar la salvación, por mantener la salvación, pero sí un esfuerzo por mantener la santidad, ¿no? Una vida digna de esa salvación. Y eso sí es un esfuerzo. Sí tenemos que esforzarnos por mantener la santidad, porque durante la vida se nos salpica el pecado, ¿verdad? Se nos salpica en la mente lo que tenemos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que pensamos. Nos salpica, nos ensucia y es necesario cada día mantener la santidad. Cada día esforzarnos por confesar, por ponernos a cuenta con el Señor, por darnos cuenta que es necesario que mantengamos la santidad. Y si me permiten voy a hacer un cambio, porque ahora me agarro calor. Así que me saco esto, me saco el pullover, me saco el saco, queda todo grabado. Ahí me van a ver en todos mis músculos en el video. Me van a ver musculoso. Ahí está. Sí, me tomo un poquito de café. Dice, sin el llamamiento del Padre, la obra de salvación no alcanzaría a los hombres con el propósito por el cual fue hecha. Ya nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo llamase. Así lo afirmó Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, dice en Juan 6:44. Esto acá nos está hablando de la predestinación, de cómo Dios nos predestinó, ¿no? El llamamiento del Padre es la manifestación de la gracia que implica también la obra del Espíritu, que ilumina al pecador, produciendo asimismo la convicción de pecado. A este llamamiento responde el hombre por medio de la fe. Pero también los creyentes deben hacer firme la elección. Elección y llamamiento son y seguirán siendo actos redentores de Dios. Dios escoge al hombre desde la eternidad, pero lo llama en el tiempo. Hay algo que yo tengo en mi corazón. Esto es de San Marcelo. Esto es de San Marcelo. No es.
Yo personalmente creo que Dios sabe todo desde la eternidad. ¿Eh? Dios sabe lo que vos ibas a aceptar. Dios sabe lo que yo iba a aceptar. Él desde la eternidad sabe que Marcelo, que Nora, que Silvia, que iban a aceptar el llamado de Cristo. Y por eso la palabra dice que estamos predestinados, porque Él nos dio un libre albedrío, ¿no? Él nos dio la libre decisión. Yo puedo decidir no ser santo. Puedo haber decidido no aceptar a Cristo. Ahora, Él sabe, porque todo lo sabe, Él es omnisciente, todo lo sabe la decisión que yo voy a tomar. Y está escrito, la palabra, está escrito en sus libros. Marcelo va a decidir por Cristo. Ahora, Él constantemente da oportunidades. Constantemente da oportunidades. Es como si quisiera equivocarse el Señor. Como si quisiera equivocarse. Yo sé que Juancito va a rechazar mi llamado, pero no por eso lo descarta. Entonces vuelve a Juancito y le dice, mirá, tenés la oportunidad de arrepentirte, de volverte a mí, de cambiar tu vida. Eso, si ustedes miran en el Antiguo Testamento, lo ven plasmado en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías. Dice, va a venir destrucción, sin embargo, le decía a Jeremías, andá y hablales. Quizás se arrepientan, dice el Señor. Quizás se arrepientan y se vuelvan a mí. Es como si el Señor quisiera equivocarse y decir, a ver si, ojalá me equivoque y se vuelvan cuando vos les hables. Constantemente el Señor les da oportunidad. Porque Él nos dio un libre albedrío, Él nos dio el poder de decisión. Ahora, realmente Él sabe lo que vos vas a decidir, lo que yo voy a decidir. Y entonces Pedro nos habla de una eterna elección del Padre. ¿Se entiende? Por eso dice acá, pero los creyentes deben hacer firme esa elección. Y la elección y el llamamiento son y seguirán siendo actos redentores de Dios. Porque nos llamó Él. Él lo sabía. Él nos eligió desde ese tiempo, desde tiempo inmemoriable. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, ¿no? Cuando estudiamos 1 Pedro 1:2, vimos con cierta extensión el tema por demás difícil de la elección. Es conveniente releerlo. ¿Alguien lo releyó? Chan, qué pregunta, me mandé la pregunta inconveniente me mandé. No, leer el comentario en el libro que hicimos el año pasado. Sí, yo no se los mandé al final por correo, pero tengo... El acto por el cual Dios ha elegido a algunos entre los hombres para que fuesen salvos está relacionado con la soberanía divina, junto con los demás atributos de Dios. Dios es amor y ama por igual a todos los hombres. Cristo también murió por todos los pecadores y no solo por algunos. Ahí quiero que lean. Alguien que busque 2 Corintios 5, 14 y 15 y otro 1 Timoteo 2, 6. ¿Quién busca 2 Corintios? Yo, 2 Corintios. Y yo 1 Timoteo. 5, 14 y 15. Y 1 Timoteo 2, 6. 2, 6. ¿Voy con 2 Timoteo? ¿Voy con 2 Timoteo? Dale, 2 Corintios. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado.
uno murió por todos. No dice que Dios murió por algunos, que el Señor Jesús murió por algunos. Él murió por todos. Le dio la oportunidad, le da la oportunidad a todos. Está en nosotros aceptar ese regalo de Dios que Él nos dio. ¿Y qué dice Timoteo? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate por todos. Por otra parte, Dios cargó sobre Cristo el pecado en singular de todos los hombres para ser potencialmente salvos a todos los perdidos, como dice Isaías. Dios hace una invitación general a todos los pecadores, de tal manera que cualquiera que crea con fe verdadera y se vuelva a Cristo, será salvo. Y ahí tenemos Juan 3:16, Juan 5:24, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación general de la gracia puede ser rechazada y es causa eterna de perdición para el pecador. No cabe duda de que Dios ha elegido individuos para salvación y ser hechos hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Sin embargo, debe insistirse en que la Biblia no se enseña la elección para perdición. Por tanto, si Dios eligió a algunos y esos fueron salvos, no supone que aquellos a quienes directamente no eligió en la eternidad sean condenados o no puedan de modo alguno acudir a Jesús para ser salvos. Una situación semejante quitaría absolutamente la responsabilidad de los perdidos. Es decir, si fuera así absolutamente, que estamos elegidos solamente para salvación algunos, quiere decir que otros ya estaban destinados para perdición. Pero Dios murió por todos. Sí, yo iba a hacer justo en el punto anterior iba a hacer esa reflexión, y es que desde hace mucho tiempo siempre he tenido esa disyuntiva: cómo conciliar el hecho de que Cristo murió por todos, Dios mandó a Jesús para que muriera por todos, pero al tiempo ya tenía predestinado que algunos creyeran y lo sabía desde la eternidad. Entonces siempre he tenido entonces mi explicación, o lo que he conciliado, digamos, con otras personas, es por la soberanía divina. Sí, es así, hay cosas que nuestra mente no es capaz de comprender en cuanto a la soberanía de Dios. Entonces ahí que deja, como que para mi cuestionamiento y de imaginarme para tratar de entender eso. Claro, hay cosas que no vamos a entender nunca acá, porque no podemos entender la mente de Dios. Aunque dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas que le preguntemos. Y por eso yo también les decía antes y les aclaraba que Dios sabe desde la eternidad lo que vos y yo vamos a decidir. Por eso habla de la predestinación. Porque Él sabe desde la eternidad lo que vamos a decidir. Y entonces está escrito en su libro, y Marcelo va a decidir por Cristo, ¿no? Lo que no quita, como vos decías recién, que él constantemente las quiera traer con cuerdas de amor. Tal cual. Pero lamentablemente la persona va a tener libertad de elegir si se deja atrapar por el amor de Cristo, de Dios, o no. Y Dios lo acepta, o sea, Él va a seguir siempre tratando de atraer a todos para cobijarlos en su gracia, en su misericordia. Pero el corazón del hombre es duro, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con ese choque. Su acto... Porque nadie va a poder decir que no tuvo oportunidad Claro. del Señor de decidir por él. Pero ¿cómo concilias el hecho de que Dios ya sabe desde la eternidad quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van Porque a él tiene el conocer a panorama Cristo? completo. De Claro, nosotros, claro. lo que nosotros no vemos, Justamente, él ya tiene sabe el panorama por la completo. Entonces, Claro. de hecho, siempre me he preguntado 1000 veces, aunque ya de nuevo dejo de imaginarme tanto con eso, bueno, entonces ¿para qué Dios creó a pecadores y que nunca van a creer? Hay gente que nunca va a creer.
¿sí? Entonces, La realidad no es así. No es que Dios creó a pecadores. no, bueno, todos somos pecadores Pero nuestra todos somos naturaleza. pecadores, todos somos pecadores por una decisión del hombre. Sí, pero ¿Ah? nacemos en pecado, nacemos pecadores. Ahora bien, la elección está en uno. Claro, Pero entonces, nosotros nacemos. Quien no decide creer, ¿sí? Entonces, o sea, bien lo dices acá, estoy completamente de acuerdo, sino que siempre existe el cómo congenia la eternidad de la Pasa elección. que la humanidad cómo sigue su congenia. curso. Claro. O sea, no podés cortar el nacimiento de un chico que Sí, después... sí. Lo humano sigue su curso, que siempre viene la visitación divina sobre su humano. Ujú. Y va a haber la visitación final divina donde se va a cerrar el ciclo. Pero ya está inaugurado en la primera creación. Vino el pecado, se Claro. arruinó todo, pero ya está inaugurado y Dios deja. La misma naturaleza gime. Sin Ujú. embargo, Dios deja hasta que va a llegar un punto que se le pondrá el final, ¿no es cierto? Ujú. Pero no puede, como Dios, ir más allá de lo que ella diseñó y hizo ese lanzamiento, porque si no tendría que empezar a establecer todo un proceso de cambio que no está preparado. Él quiere, ya se sabe, o eligió que sea el camino de darle libertad, Ujú. y está. Y la naturaleza, libertad, la creación, la producción, digamos, humana de hombres y mujeres, ya está. Pero llegará un punto que esto se termina, ¿no? Claro, por eso yo lo asocio ahí con todas las oportunidades que Dios le ha dado a la humanidad de creer en Él. Y Sí. le Tal sigue cual. dando, y le sigue dando, Y le sigue dando. oportunidades entre más gente, porque Él nos quiere a todos. A todos. Ahí es cuando ya digo, bueno, va por ahí, sí. Claro, y por qué demora el tiempo de su venida no sabemos. Claro. Claudio, quería... O sea, uno vuelve al conflicto de siempre, ¿no? A través de la historia, el libre albedrío o la soberanía de Dios. Y ese cuestionamiento es cierto, porque uno dice, Dios sabía, pero si Dios sabía es porque Dios ya eligió. Y el que acepta a Cristo es porque fue predestinado. Entonces volvemos a la raíz del problema. ¿Por qué que no lo vamos a justificar nosotros? No, tal cual. Y creo que en esta tierra ninguno, ¿no? Pero ¿por qué Dios elige a algunos para salvación y otros no? Porque es cierto, Dios elige a algunos, pero a otros no lo eligió. Y el problema sigue, ¿no? Porque, claro, uno puede decir libre albedrío, pero el libre albedrío está sometido a la soberanía de Dios que eligió desde antes. Uno no puede elegir a Cristo si Dios no lo eligió antes para que esa persona acepte a Cristo. Entonces volvemos a eso de, bueno, las dos posturas de la reforma y antes también, ¿no? Claro. Si uno, en cuanto a la predestinación hay muchas distintas formas de pensar. Como que Lo habría cierto que es una pasar cosa, una línea todos- del tiempo para ver todas esas palabritas y conceptos donde encajan, para ver dónde tienen sentido. Lo cierto es que Dios quizás el término eligió para perdición no sea muy agradable, pero sí sabemos que ninguno merece la salvación. En todo caso, y sin duda, Dios eligió a algunos para salvación. Los otros, Dios decidió no tener la gracia y no apuntarlo a ellos para que reciban la gracia, porque todos somos culpables y ninguno merece la gracia de Dios, ninguno merece ser elegido. Dios eligió a algunos y los otros dejó de lado, por decirlo así. Capaz que el término, vuelvo a decir, no lo eligió, suena duro, ¿no? Como injusto quizás, porque Dios no. Bueno, a ellos los dejó de lado, no quiso demostrar su gracia a los elegidos, por amor. ¿Por Pero qué? ahí No sabemos. entraría, Claudio, lo que dice Marcelo, que posiblemente porque Dios ya sabía que esas personas no lo iban a aceptar. Pero ahí vamos el tema, ¿no? Dios sabe todo, eso sabemos bien. Claro. Pero Dios tuvo, a las personas que van a elegir, van a aceptar, Dios los tuvo que haber elegido antes. Porque si uno no puede aceptar a Cristo, estamos muertos en delito de pecado, nos dio vida cuando está muerto en delito de pecado. O Todo nace de la conocería si la predestinación, porque persona... si no descansaría uno en el libre albedrío. Claro. Y uno no puede elegir porque está muerto. Dios quiso demostrarle a esto que se arrepienta, que crea en el nivel de la iluminación, y a otros no. Porque, o sea, está la postura, ¿no? De que Dios elige a los que sabe Él que van a aceptar. Pero entonces estamos contradiciendo la soberanía de Dios, que elige, que predestina. Exacto. Sí, es lo que está. Ahí hay un tema muy importante, ¿no? Hay un tema muy importante, que es que nosotros estamos estudiando la escritura de manuscritos que tienen miles de años y en otros idiomas, ¿no? Y tratar de ver lo que las personas
tratan de expresar con sus propias palabras de algo que es tan impresionante, tan indescriptible como lo que Dios es. Acuérdense ustedes que cuando el apóstol Pablo dice que es arrebatado, dice, conozco de un hombre que subió al tercer cielo y que vio cosas inefables que no me es dado contar. Nuestro idioma, nuestra forma de ver, nuestra mente, no nos puede dar nunca para transmitir aquello que creemos que Dios hace o que hizo. El Espíritu Santo viene, inspira, pero aún así nuestras propias limitaciones no nos permiten poder transmitir. Y eso es lo que le pasa a todos los que han escrito y nos pasaría a nosotros también. De hecho, que acá Pedro, nuestro Pedro, termina diciendo, una situación semejante que quitaría absolutamente la responsabilidad la responsabilidad de los perdidos. Tengo tanto metido el seguro que metí la responsabilidad civil. Una situación semejante quitaría absolutamente la responsabilidad de los perdidos. Es aquí, claro, es aquí cuando unimos los conceptos de la soberanía de Dios y la libertad del hombre, que nuestras mentes finitas no encuentran en la revelación de Dios una explicación. Nuestro Pedro dice, es algo que vamos a discutir siempre. No vamos a encontrarle la vuelta. Por eso yo le decía... Deja tranquila que el Señor Jesús cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, para que todo aquel, o sea, Él dio la oportunidad de salvación a todos. O sea, la posibilidad está abierta a todos, porque si no negaríamos esa parte de la Biblia que habla y lo que leímos con Lucas recién, que Él murió por todos. Ahora, en su soberanía, lo que decía Claudio y todo, son cosas inexplicables y como decía vos recién de Pedro. Claro. Pero la seguridad de que el amor de Dios se ofrece a todo y que Él no es selectivo, este sí, este no. No, yo no quiero confiar en un Dios que se dio por todos y la palabra lo dice. Después lo otro es un tema que hubo no sé cuántos concilios desde la iglesia, claro, desde que Jesús ascendió al cielo y todavía estamos ahí discutiendo. Sí, Por eso... Pero perdón, ¿qué pasaría si fuéramos por la calle y tendríamos como si fuésemos latas de arvejas y choclo, ponele, que diga arvejas, choclo? O sea, vos sí, vos no, vos sí, vos no. Nos tiraríamos toda chanta. Claro. Entonces, por eso cuando vos decías, esto yo lo venía marcando hace un ratito, y una situación semejante quitaría absolutamente la responsabilidad de lo perdido y también la nuestra. Claro. Pues yo le digo, este tipo ya soy salvo. Ya soy salvo. Dios no te Hago la mía porque ya soy salvo, total, ya me eligió. Claro, no te digo nada porque vos dijiste Claro. bla. Pero vos ya está destinado a la perdición. ¿Para qué me voy a gastar hablándote? Claro. A mí me viene a la mente ese versículo tan conocido que muchos son llamados y pocos los escogidos. Claro. O sea, Sí. el llamado es para todos. Humanamente hablando, nosotros somos responsables de llamar a los pies de Cristo a todos, ¿no? Pero muchos son llamados, la humanidad es llamada, a través del versículo, por ejemplo, de tal manera, para Claro. todas veces. Pero pocos los escogidos. En definitiva, Dios eligió a algunos para salvación en su misericordia, en su gracia, y eso tiene que llenarnos de gozo y de gratitud Tal porque cual. somos elegidos, ¿no? Tal cual. Y no creernos más que nadie, sino Dios tuvo misericordia de nosotros, pero pocos los escogidos, pocos los elegidos para salvación. Tal cual, tal cual. Hay posturas muy, muy importantes. Por eso yo dije antes, esto es de San Marcelo, no, de San Marcelo no. Es de Don Marcelo. De Don Marcelo puede ser, que creo que en su soberanía él sabía lo que nosotros íbamos a elegir, ¿no? Por eso nos habla de predestinación. Sino a nuestra mente, a nuestro juicio, que no es nuestro juicio el mismo juicio que el del Señor, no es igual, pareciera que fuera injusto que algunos que algunos se pierdan, sean elegidos como para perdición y otros para salvación, pero sabemos que el Señor no es injusto,
¿No es cierto? No, de hecho, los perdidos, Dios va a derramar su justicia. Dios es justo en condenarnos a todos. Solamente que cada uno quiso tener misericordia y los eligió para salvación. Yo hay algo que pienso, ¿no? Yo que tengo hijos. Si mi hijo fuera entregado como regalo para salvación del otro, ¿no? Y el otro no acepta el sacrificio de mi hijo, yo lo fulmino. ¿Yo qué? Lo fulmina. Yo lo fulmino. ¿Entendés? Bueno, Dios no podría ser, no puede ser distinto. No puede ser distinto. ¿No? A pesar de que tiene misericordia, el que no acepta el regalo de la sangre de su hijo entregada, y bueno, llega el momento que Dios no le da más oportunidad y chao, ¿no? de alguna manera estamos en el GP empezamos a estudiar las parábolas. Sí. Y empezamos justamente con la parábola del sembrador. Y el Señor, de alguna manera, con esa parábola quiso enseñar a los discípulos, les explicó los diferentes tipos de corazones con los que se iban a encontrar cuando iban a predicar. Pero también dijo que las parábolas habían sido hechas para aquellos que las entienden. Claro, muchas veces decimos que son sencillas para que la gente entienda, sin embargo era como hablarles en clave. Claro. Y lo que les dijo es que para algunos, para aquellos que lo rechazan, son obstinados, se les oculta la verdad. Entonces, hay veces que está esa cosa de decir, la constante misericordia de Dios, la constante oportunidad, pero así como Dios es amor también y es bueno, también la ira de Dios, tenemos la ira de Dios. Como para algunos les sigue dando oportunidades, para otros les corta la oportunidad. Bien. Entonces, bueno, es ese constante, como decía ella, ¿no? Saber, o sea, entre todos estos conceptos que nosotros tenemos, tratar de ver cómo lo encajamos, ¿no? No es ni perdición, ni maldición, ni es bueno, ni es malo. Pero ver, que no entre significa que todo se eso, contradiga, ¿cómo ¿no? encaja? O sea, por ¿Cómo va supuesto. encajando? Porque sí, Dios es bueno, sí. Murió por todos, sí. Pero dice, para todo aquel Que en él que cree. cree, Claro. le dio vida eterna. Ujú. Entonces, que no caemos en el universalismo sí, no, de que todos somos exactamente, salvos. claro, exactamente. Acá hay dos que querían compartir, no sé si... Sí, yo quería decir, hay un versículo que dice que Él dio su vida en rescate por muchos, no dice por todos. Yo ahora lo voy a buscar en el teléfono, no me acuerdo qué versículo era. Y otra cosa con respecto a lo que decía la hermana antes, Yo creo que dice que es en rescate por todos. Sí. No, pero puede ser. Eso Hay depende de versiones. traducciones. Pero no importa. Creo que, digamos Pero, así, como que la maravilla de la predicación es que uno tiene que predicar sin saber si esa persona se va a salvar o no. Siempre, siempre, tal cual, tal cual. Creo que Plantó semillero. en Isaías 57 creo que dice que si uno le hablare al pecador para salvarlo de su condición y él no acepta, tus manos quedan libres de su sangre. Tal cual. Sí, cuando habla de la atalaya. ¿Qué querías decir? Que estoy completamente de acuerdo con Claudio. Esto es una verdad. Lo que tenemos es que aceptarlo por fe. Que tanto es verdad la predestinación como la libre albedrío. responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Los dos son verdad, pero no lo podemos entender jamás. No, jamás. podemos entender. Y acusar a Dios porque es verdad que Él nos eligió. Y es verdad que algunos han sido elegidos, así como Faraón fue elegido Dios le endureció el corazón para perdición, ¿verdad? Sí. Fue elegido ellos. Nosotros no podemos acusar a Dios de injusto por eso. Porque la fe se trata de creer que Dios es justo a pesar de eso, Claro. a pesar de que no podemos entender eso, pero tenemos que aceptar que no es porque Dios no lo miró y vio quiénes iban a ser salvos. Él nos escogió y a algunos no los escogió porque como dice Claudio, si Él no nos habla,
Si Él no es quien nos escoge, si Él no es quien nos no creemos. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús iba hablando y escogiendo a algunos y a otros no. Y como dice ella en las parábolas, son para que no entendieran. Ahora, ¿por qué eso es así? No lo sé. No vamos a poder No lo voy a entender, no vamos a poder entender el pensamiento de Dios en este aspecto, es complicado. Yo les cuento, una vez el Señor me habló a través de la televisión. ¿A través de qué? A través de la televisión. Vieron que de vez en cuando el Señor te manda algo. Estaba mirando una serie que me encantaba, La Ley y el Orden, ¿no? Espectacular la serie. Y claro, vieron cómo es la serie, que investigan, encuentran un crimen, investigan, ¿no? Y después lo encuentran, lo llevan a juicio y está el defensor y el fiscal. Y entonces viene el fiscal, hace su alegato, y vos decís, este es culpable. De acá, la China es culpable, ¿no? Entonces viene el defensor. Y viene el defensor y hace su alegato, ¿no? Se pone, y vos lo escuchás y decís, no, este es inocente. Y entonces viene el fiscal otra vez y habla y dice, este es culpable. Vos decís, es culpable. Y vuelve el defensor y se presenta ante el jurado y hace su alegato. Y vos decís, no, este es inocente. No sé qué decidir, no sé qué decidir. Y Dios me trae a la mente, así con un flechazo, un pensamiento. Esto es lo que me pasa entre mi justicia y mi amor y misericordia. Constantemente el hombre vive en una disyuntiva y Dios dice, ¿cuál es el tiempo que tengo que prolongar mi amor y mi misericordia sobre esto? ¿Y cuál es el tiempo en el que tengo que ejercer mi justicia porque no va más el pecado? Esa es la disyuntiva que Dios tuvo a lo largo de todo el tiempo con el pueblo de Israel. A lo largo de toda la historia con el pueblo de Israel, montones y montones de oportunidades y de profetas para decirle, mira, yo te amo. Volvete a mí, sos mi esposa, vení de nuevo, porque si no va a haber un castigo. Y el pueblo de Israel siguió y siguió hasta que un día el castigo llega, ¿no? ¿Cuál es el punto en el cual Dios tiene que decidir, bueno, hasta acá llega mi amor y mi misericordia para que se ejecute mi justicia? Y esa justicia se ejecutó por todos, absolutamente todos, en Cristo. En Cristo. Él descargó en Cristo el pecado de todos. Un día dijo, mi amor se va a extender aún más sobre la muerte de Cristo. Y esto lo sabía desde la eternidad. Desde que hizo al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sabía que Cristo iba a tener que pagar por los pecados de todos. Y sabía que algunos no iban a aceptar ese regalo. Y sabía que aquellos que no aceptaban el regalo los iba a tener que fulminar en el infierno. Pero que a los que aceptaban el regalo les iban a compartir toda su gracia y eternidad. Pero la disyuntiva de Dios, solo Él la puede sostener y equilibrar en cuanto a su justicia y en cuanto a su amor y misericordia. Para mí fue impactante. No estaba leyendo la Biblia, estaba mirando una serie, pero Dios me habló al corazón y me hizo poner de alguna manera en su lugar y decir, pucha,
Es difícil ser Dios. Es difícil. Es muy difícil amar a toda la humanidad. Amar a toda. Es muy difícil tener que decir, este es salvo Pero eso no quita y este no. Pero eso no quita que nos da libertad y oportunidad. Muchísimo. Aún a los que no fueron elegidos, porque Él ya sabía de antemano lo que iban a determinar, su camino que iban a determinar. Por supuesto. Entonces, Él nos da oportunidad y su amor y misericordia es constante. Por eso decía antes, de parte de don Marcelo, pareciera como si quisiera equivocarse. Pareciera como si quisiera estar equivocado y decir, no, yo quiero, le doy oportunidad porque quiero que sea salvo. Le doy oportunidad porque quiero que sea salvo. Aunque yo sé que no va a aceptar, le doy oportunidad. Porque el día de mañana nadie va a poder decir que Dios no le dio oportunidad. ¿Seguimos? Salió el tema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Podría seguir muchas veces. Pero me acuerdo de ese versículo, por ejemplo, que Jesús dice, ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Porque entonces cuando dice, yo sigo el pastor y mi oveja escucha mi voz, yo las conozco y me siguen. Los que no son ovejas de Dios no van a seguirla nunca. Y otro punto, un poco lo que decía Marce, de que Él murió por todos. Pero es un punto debatible desde la Reforma, ¿no? Los 5 puntos del calvinismo, Sí. formaron parte de la Reforma, es la expiación limitada. Y ahí, expiación limitada. ¿Jesús murió por todo o murió por alguno? Lo que defendió la Reforma de un principio es que murió por los salvos. Si no, habría sido su sacrificio un fracaso. Si Él murió por todo y nos salvó a todos. Él murió por los que estaban predestinados para la salvación. Pero es un punto muy... ¿no? Pero hay mucha teología escrita, pero la Reforma defendió ese punto, ¿no? El calvinismo... Claro. Pero no defendió ese todo, claro, una cosa es la posición calvinista, otra posición la evangélica, Claro. porque después el calvinismo quedó en el medio entre el católico y entre el evangélico, ¿entienden? Entonces, tenemos que tener también perspectivas históricas y todo. Uno tiene que saber Yo no me todos quedo los puntos. tranquila, o sea, No, yo tampoco. Yo no me Sabiendo quedo. que Él se murió por algunos, Yo me no. quedo que murió por Por todos. todos. Sí, Claro. O sea, es exactamente. cuestión también en esto, hermano, tenemos libertad de pensamiento. Claro. Reconozco los pasajes que está Claudio mencionando y que es cierto, pero también hay un montón de otros pasajes como los que leímos con Lucas que habla de que uno murió por todos, dice también. Claro. Entonces en esto, bueno, Dios nos dejará a criterio nuestro que pensemos o elijamos nuestra creencia respecto a ese punto. Pero yo no lo voy a ver a Claudio como un enemigo porque piense así, Dios me da libertad. Y Tal cual. yo me quedo más tranquila, ¿entienden? Con un Dios de misericordia que le dio la oportunidad a todo el mundo, a toda la humanidad le dio la posibilidad de creer. Que no haya creído por X circunstancias era juzgado en su momento, pero como que el amor de Dios fue libre para todos. Lo que hicieron con eso van a tener que rendir cuenta. Pero Lo cierto no, es que el pastor da su vida por sus ovejas, ¿no? También. Da su vida por las ovejas de él. ¿Quiénes son las ovejas de él? Lo que él eligió. Da para un Hay algo que tenemos que saber. Estamos en una escuela. Y en una escuela se tienen que dar todos los puntos de vista. Hay quien cree esto, hay quien cree esto, hay quien cree esto, hay quien cree esto. Nosotros tenemos que aprender todos estos y tenemos que creer los que nos dan paz. Yo voy a creer, como decía Nora, a mí me da paz creer de esta manera. A mí me da paz pensar de la manera que piensa don Marcelo, ¿no? Pero puede ser, algunos pensarán como Calvino, otros pensarán como Lutero, toda la Reforma, no importa, lo importante es que todos nosotros fuimos salvos. El evangelio ¿no? lo tenemos que seguir predicando. Y todavía. predicar, hay que Porque seguir como dice predicando. acá, no nos podemos sacar esa reforma. Nosotros no sabemos si es blanco, negro,
la predicar a todos. Y Dios va a determinar en su momento si era escogido o no era escogido. Y aparte van a rendir, cada uno va a rendir cuenta, porque Dios le da oportunidad a todos y el día de mañana que nos enfrentemos a Él, vamos a tener que pasar y rendirle qué hiciste con tu vida cuando tuviste que decidir. Y todos vamos a pasar por eso. Y vamos a decir, bueno, Señor, yo elegí esto, yo te rechacé. Y bueno, y vamos a confrontarnos con eso, ¿no? Entonces, porque Dios es bueno, en su misericordia da oportunidades a todos. ¿Sí? Quiero avanzar porque nos queda poco tiempo. Dice en la página 50, la verdad que esto da para conversar, y es lindo. El propósito del creyente. Pedro siempre se va de vacaciones en los momentos álgidos. Es un vivo, nos dejan hora de a mí, todos los despiertes de la palabra. Dice, bueno, por eso acá dice, el propósito del esfuerzo del creyente apunta a permanecer firme. Pedro afirma, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. En el griego la expresión es enfática e indica que la caída del creyente no puede ocurrir. El creyente no caerá jamás en la desesperación, en la duda o en el temor. El creyente está firmemente establecido, es inamovible y está absolutamente seguro de su salvación porque sabe que no la puede perder. ¿Quién busca ahí Judas 1:24? Tendríamos que haber leído esto antes. Estaba a la vuelta de la página. ¿Quién busca Judas 1:24? Yo, aquí estoy. 1:24. Sí. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Qué bueno, evitar que caigan, ¿no? Por eso yo les compartía antes esta frase, No es el esfuerzo por mantener la salvación, sino el esfuerzo por llevar una vida digna de esa salvación, una vida santa. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y haciendo esas cosas no caeremos jamás. Amén. El verso 11 dice, el resultado del esfuerzo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La expresión de Pedro, yo me señalé acá, es muy precisa, refiriéndose al estilo de vida que ha mencionado antes. Quiere decir que de ese modo, se producirán las bendiciones que siguen. El resultado final de la diligencia del creyente, puesta de manifiesto en el camino ascendente en su vida espiritual, significa añadir a la fe las virtudes mencionadas. Es que le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto es escatológico al referirse al reino eterno. No cabe duda que el creyente ya está en el reino de Jesucristo. El apóstol Pablo lo afirma claramente, el cual, Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Del estado de esclavitud en el que vivía todo creyente, esclavizado por el pecado, fue liberado por la obra de la redención que Dios planificó en la eternidad. Nuestro pastor nos dice constantemente que la vida eterna, ¿cuándo empezó? Que estamos en la vida eterna, que nosotros vivimos la vida eterna. Que la vida eterna no empieza después que nos morimos, la vida eterna es ahora. Y lo dijo Salomón. Salomón dijo, puso eternidad en sus corazones, puso eternidad en nuestros corazones, en todos,
en los salvos y en los no salvos. Puso eternidad en los salvos y en los no salvos. Lo que pasa es que unos viviremos la vida eterna y el que no aceptó vivirá la muerte eterna en el infierno. Pero eternidad puso en el corazón de todos. Y ya estamos viviendo esa eternidad. Esta liberación es amplia del mal, de los incrédulos, de las personas malas y perversas, del poder de las tinieblas. La liberación sugiere la idea de libertad plena, donde la situación de esclavitud del pecado queda definitivamente cancelada y a la que ya no se puede regresar. Solamente en Cristo tenemos verdadera libertad. En Cristo podemos librarnos de los pecados que nos atan. En Cristo solamente podemos librarnos de las ataduras, de la droga, de los celulares, En Cristo nos podemos librar de todo, de todo aquello que nos ata, que es lo que el pecado nos quiere esclavizar. La libertad trae consigo la recepción de la vida eterna, dada como don de Dios a todo aquel que cree. Libres de la potestad de las tinieblas, los creyentes son trasladados al reino de su amado Hijo. El traslado de una situación de perdición y tinieblas a la otra vida de luz. Como Pedro escribió en su primera carta, nos llamó de su luz, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ya vamos terminando. La seguridad de tener entrada en el reino eterno es la experiencia del creyente que practica lo que Pedro ha enumerado. Todo esto se convierte en un gran estímulo para los lectores cansados de la carta, de modo que quienes hayan afirmado su llamamiento y elección mediante una vida comprometida de santidad y obediencia, podrán disfrutar de la seguridad de permanecer en el presente reino de Dios o reino de los cielos. Finalmente, el reino tomará su dimensión eterna y definitiva en la consumación de los tiempos, y entonces los creyentes les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este reino eterno es el reino sin pecado. Es nuestro cuerpo transformado donde el pecado no nos va a poder afectar. No es lo mismo que ahora. La eternidad la vivimos ahora. Pero en aquel tiempo el pecado no nos va a poder volver a afectar. Y esto es algo grandioso. Y las limitaciones de la propia humanidad, de nuestro propio ser humano, porque cuántas buenas intenciones tenemos aún en las cosas del Señor, del servicio, de hacer cosas para Él, pero nos encontramos tan limitados entre lo que hacemos de lo que realmente queremos para Él. Y bueno, pero llegará un momento que seremos liberados de todo ese cascarón humano que nos limita y disfrutaremos totalmente de esa presencia de Dios. Tal cual. Con esa expresión a veces espiritual, no sé si les pasa que uno anhela tanto de cosas de Dios y servirlo y hacer lo que Él quiere y todo, pero que de la vida cotidiana se te va limitando porque siempre hay cosas que te limitan y hasta a veces la propia salud. Pero qué feliz, yo puse amén, Señor, ven Señor Jesús en la última que está en negrita, porque uno tiene ese anhelo ya de que llegue un momento de liberación, ¿no? De todo esto. Porque uno no puede cortar, porque bueno, vos tenés tu profesión, tu trabajo, hay otros que tienen su profesión, y es difícil. Entonces siempre va a estar esta limitación, pero qué glorioso va a ser ese día en que entremos a ese reino completamente y ya liberado de todo este yugo humano que nos limita tanto, ¿no? Qué lindo. Creo que a veces uno se tiene que como que autoevaluar a ver
si nuestra propia ansiedad va por encima de las cosas que Dios me llamó a hacer, ¿no? Y tratar de poner el equilibrio en disfrutar de la vida y frenar, pegar el freno a nuestra propia ansiedad de querer abarcar más por nuestra mente del ideal que queremos ser y que nunca podemos llegar, ¿no? Entonces tratar de poner freno a eso y disfrutar mientras que esté todo lo que pueda hacer para Él, que sea para su gloria y que lo pueda tomar con alegría, con gozo y de la mejor manera, ¿no? Qué lindo es esto. Esto es una clase de Biblia. Esto es una clase donde todos nos podemos enriquecer y respetar. Siempre acuérdense que tenemos como maestro que poner todas las formas de pensamiento y que nosotros decidimos que creemos, y tenemos que respetar lo que el otro cree, lo que el otro le da paz. Y está buenísimo, me encanta que podamos volcarlo acá porque todos nos enriquecemos y todos crecemos en lo que el Señor quiere para nosotros, y más todavía en la gracia y en el conocimiento de Él, como nos enseña Pedro. ¿Oramos? Papá, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias por todo lo que vos nos enseñás. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por los dones desarrollados en ellos. Señor, que puedan multiplicarlos profundamente para gloria de tu reino y para extensión del mismo. Cada uno de nosotros, que podamos multiplicar lo mucho que nos diste y hacer conocida esta salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, por estar acá en medio nuestro. Te bendecimos, te honramos y te damos gloria y honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor los bendiga y gracias por compartir la clase.